HTC Desire 626, ZTE Blade V6 y Motorola Moto G de 2015. Tres teléfonos inteligentes de gama media presentados más o menos por las mismas fechas y con un precio que en los tres casos ronda los 200 euros. Dado el interés que ha despertado la gama media de este año, hemos decidido hacer una comparativa a fondo de todas las características principales de estos tres modelos. Comencemos. Empezaremos esta comparativa hablando del diseño. El Desire 626 y el Moto G de 2015 se presentan con un diseño completamente plástico, mientras que el Blade V6 de ZTE incorpora una carcasa metálica. En lo que se refiere a las medidas, los tres tienen unas dimensiones muy similares: 14,6 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho en el Desire, 14,2 centímetros de alto por 6,9 centímetros de ancho en el Blade y 14,2 centímetros de alto por 7,2 centímetros de ancho en el Moto G. ¿Y qué hay del grosor? 8,2 milímetros en el móvil de HTC, 6,8 milímetros en el móvil de ZTE y hasta 11,6 milímetros en el móvil de Motorola, debido a su diseño curvado. De estos tres móviles, solamente tienen la carcasa extraíble el Desire 626 y el Moto G de 2015. Aunque el caso del Desire 626 es algo peculiar, ya que tal y como reseñamos en nuestra prueba de este móvil, la parte trasera del terminal ni permite extraer la batería ni ofrece acceso a ninguna ranura, por lo que no entendemos muy bien su razón de ser. Por cierto, cabe mencionar que ninguno de estos tres móviles tiene batería extraíble. El Desire 626 incorpora la ranura microSD y la ranura nano SIM en el lateral izquierdo, bajo una tapa de plástico que se retira con bastante facilidad. El Blade V6 tiene el puerto microSD y el puerto microSIM también en el lateral izquierdo, aunque en este caso es necesario utilizar una herramienta metálica incluida junto con el móvil. El Moto G se diferencia con los otros dos modelos por la peculiaridad de que incorpora la ranura microSD y el puerto microSIM debajo de la carcasa, por lo que es necesario retirarla completamente para poder introducir o retirar cualquiera de estas tarjetas. Si comparamos el diseño de estos tres móviles, veremos que el Desire 626 y el Moto G de 2015 incorporan dos altavoces en la parte frontal, mientras que el Blade V6 incorpora el altavoz principal en la parte trasera. El Blade V6 es el más ligero y delgado de los tres, lo que se nota en la mano si lo comparamos con sus otros dos competidores. Pero estos móviles también comparten características en común, véase por ejemplo la disposición de los botones de volumen y de encendido ubicados en el lateral derecho, o la disposición del puerto micro USB y la salida de audio, ubicados en la parte inferior y parte superior, respectivamente. Por supuesto, en una comparativa de diseño entre estos tres móviles no nos podemos olvidar de mencionar que el Moto G de 2015 es el único que tiene resistencia al agua mediante el certificado IPX7, es decir, se puede sumergir hasta en 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Hablemos ahora de la pantalla. 5 pulgadas en el Desire 626, 5 pulgadas en el Blade V6 y efectivamente 5 pulgadas en el Moto G de 2015. Va siendo hora de asumir que las 5 pulgadas se han convertido en el estándar de la gama media, aunque eso no quiere decir que estén aprovechadas igual de bien en todos los móviles. La pantalla del Desire 626 ocupa un 66,2% respecto al panel frontal y sus 5 pulgadas se ven reducidas debido al sitio que ocupan los botones virtuales del sistema operativo, que están albergados dentro de la propia pantalla. Lo mismo ocurre en el Moto G, aunque en este caso hablamos de un porcentaje de pantalla respecto al panel frontal que ronda el 67%. En el caso del Blade V6, aunque no disponemos de un porcentaje exacto de la pantalla respecto al panel frontal, sí podemos destacar que las 5 pulgadas de esta pantalla están completamente aprovechadas, ya que los botones del sistema operativo se encuentran albergados debajo de la pantalla, en forma de 3 teclas retroiluminadas. En lo que se refiere a la resolución, también estamos hablando de la misma cifra en los tres móviles, 1280 x 720 píxeles. Asimismo, también hablamos de la misma tecnología de pantalla, IPS LCD. Pero ojo, porque esto está lejos de significar que el Desire 626, el Blade V6 y el Moto G tienen la misma calidad de imagen. Dejando el análisis de la calidad de imagen de cada móvil para sus respectivas pruebas individuales, cuyos enlaces os dejamos en la descripción del vídeo, en este caso nos vamos a centrar en las diferencias de estas tres pantallas.
Tras nuestras pruebas, la conclusión a la que hemos llegado es que la pantalla del Moto G tiende ligeramente hacia los tonos amarillos, mientras que la pantalla del Desire 626 muestra unos colores algo más fríos de lo habitual. Por ejemplo, si comparamos la pantalla del Desire 626 con la del Moto G utilizando exactamente el mismo fragmento de vídeo, veremos que en el Moto G la parte del césped se muestra bastante más blanquecina respecto a la misma parte del césped en la pantalla del Desire. En este otro ejemplo se muestra de una forma todavía más clara la comparación que existe entre las tonalidades que muestran las pantallas de estos dos móviles. La pantalla del Desire 626 muestra correctamente las tonalidades de la ropa, mientras que, si nos fijamos en la imagen del Moto G, veremos que los cuadrados que deberían verse blancos tienen una tonalidad amarillenta. En la descripción del vídeo os dejamos algunos enlaces para que podáis comprobar por vosotros mismos la diferencia que existe entre estas dos pantallas. Respecto a la pantalla del Blade V6, creemos que sus tonalidades se encuentran a medio camino entre el Desire 626 y el Moto G, de forma que podríamos decir que se trata de la más equilibrada de las tres pantallas. La nitidez de la imagen es similar en los tres modelos, así como también lo es el brillo, que no nos han generado excesivos problemas en un uso en exteriores. Lo que sí tenemos que destacar es que, en lo que a ángulos de visión se refiere, para nosotros el claro vencedor es el Moto G de 2015. En cualquier caso, os dejamos con unos pequeños fragmentos de vídeo reproducidos en estos tres móviles, con el volumen al máximo. El siguiente apartado del que vamos a hablar es el de la cámara, el cual puede ser decisivo a la hora de comprar un móvil de gama media. Sobre el papel, estos tres móviles incorporan una cámara principal de 13 megapíxeles, pero tal y como veremos más adelante, sus cámaras no tienen absolutamente nada que ver entre una y otra. Comenzando primero por la aplicación de cámara, el Moto G de 2015 es el que incorpora la aplicación más sencilla de utilizar, ya que a no ser que lo configuremos previamente para utilizar el modo manual, no es necesario ni enfocar la imagen. Con un toque en cualquier parte de la pantalla se realiza la fotografía. Si lo que buscamos es una aplicación de cámara algo más avanzada, la del Desire 626 puede ofrecernos ajustes manuales que, sin ser especialmente profesionales, incluyen configuraciones personalizables como el valor de la ISO, el contraste o la saturación. A continuación os dejamos con una serie de 8 fotografías tomadas con el Desire 626, el Blade V6 y el Moto G de 2015. Todas han sido tomadas exactamente en el mismo lugar y en el mismo momento, utilizando en todos los casos el modo automático de la cámara. Desde nuestro punto de vista, el Desire 626 oscurece en exceso las fotografías y da lugar a unos tonos grises y azulados que poco tienen que ver con el escenario que estamos inmortalizando. El Blade V6, aunque es capaz de hacer unas fotografías con una nitidez y unos colores bastante ajustados a la realidad, en algunos casos abusa en exceso de la saturación. En cambio, la cámara del Moto G no solamente da lugar a unas fotografías que difícilmente tienen rival en un móvil de este mismo rango de precio, sino que además se mantiene constante y no genera muchos problemas de iluminación o de contraste utilizando simplemente el modo automático. También os dejamos con un vídeo de menos de 20 segundos de duración grabado a través de las cámaras de estos móviles.
estaba lejos, digo, espérate, estoy nervioso, vamos a llamarlo. Vamos, Javier. Entramos en otro apartado decisivo a la hora de comprar un móvil de gama media, el rendimiento. Haciendo un repaso rápido a las características, recordaremos que el Desire 626 incorpora un procesador Snapdragon 410 de 4 núcleos, funcionando a 1,2 GHz, un procesador gráfico Adreno 306 y 2 GB de RAM. El Blade V6 incorpora un procesador MediaTek de 4 núcleos funcionando a 1,3 GHz, un procesador gráfico Mali T720 y 2 GB de RAM. Y el Moto G, por su parte, incorpora un procesador Snapdragon 410 funcionando a 1,4 GHz, un procesador gráfico Adreno 306 y 1 GB de RAM. Todas estas características, en el uso cotidiano y diario que hemos dado a estos móviles, simplemente no suponen ninguna diferencia palpable a la hora de navegar por la interfaz, acceder a aplicaciones abiertas en segundo plano o simplemente navegar por internet. En el caso del Moto G de 2015, que solamente tiene 1 GB de RAM en la versión que hemos probado, creemos que su rendimiento se justifica con lo suficientemente optimizado que está el sistema operativo en este móvil. Si nos fijamos en la prueba de gráficos de la aplicación de Antutu, veremos que, mientras que el Desire 626 y el Moto G difícilmente superan los 5 fotogramas por segundo, el Blade V6 no tiene problemas en mantener en esas mismas escenas los 15 fotogramas por segundo. En este sentido, tenemos que destacar que hemos terminado gratamente sorprendidos con el rendimiento que ofrece el procesador MediaTek del Blade V6 de ZTE. El rendimiento del Moto G y del Desire 626 no es que nos haya decepcionado, sino que simplemente está a la altura de lo que nos esperábamos de ellos. En el apartado de la interfaz mencionaremos que el Moto G de 2015 es el único que viene con la capa de personalización de Android pura en la versión de Android 5.1.1 Lollipop, mientras que el Desire 626 y el Blade V6 vienen con capas modificadas basadas en las versiones de Android 5.1 y Android 5.02 Lollipop, respectivamente. Para ir cerrando la comparativa y sin extendernos demasiado en este apartado de la batería, mencionaremos que el terminal que mejores cifras de autonomía nos ha dado es el Moto G de 2015. Y lo decimos porque ha sido capaz de superar ampliamente las 5 horas de pantalla. Después, en segundo lugar, colocaríamos el Blade V6, que nos ofrece mayores dificultades para alcanzar y superar las 4 horas de pantalla en comparación al Moto G de 2015. Y, en último lugar, colocaríamos el Desire 626, que no lo pone especialmente sencillo para superar las 3 o 4 horas de pantalla. Y hasta aquí llega nuestro repaso a fondo a las características de estos tres móviles. A modo de resumen de cada apartado, mencionaremos que en el apartado de la pantalla el modelo con el que más satisfechos hemos terminado es el ZTE Blade V6, aunque tenemos que destacar que en este móvil hemos apreciado notables fugas de luz en los extremos de la pantalla. En el apartado de la cámara, el claro vencedor es el Moto G de 2015, tanto en fotografías como en grabación de vídeo. En la categoría de rendimiento, aunque los tres móviles se desenvuelven de forma similar en un uso cotidiano, el Blade V6 es el que mejores resultados ofrece a la hora de ejecutar juegos de alta gama. En el apartado de la interfaz, poco podemos decir, ya que todo depende de si preferimos una capa nativa de Android, en cuyo caso recomendaríamos el Moto G, o si no nos importa utilizar la capa de un fabricante, en cuyo caso las capas del Desire 626 y del Blade V6 son dos buenas opciones. Por último, en el apartado de la batería, el Moto G de 2015 nos ha dado muy buenos resultados y con un uso moderado es muy difícil que no consigamos superar con holgura las 5 horas de pantalla. Y no nos hemos olvidado del diseño, pero hemos querido dejarlo para el final debido a que se trata del apartado más personal de esta comparativa. Precisamente por ello no vamos a hablar de lo estético que nos haya podido parecer cada uno de estos móviles, sino que nos limitaremos a decir que desde el punto de vista práctico, la carcasa rugosa del Moto G de 2015 es la que mejor evita las marcas de las huellas. En la descripción de este vídeo os adjuntamos todo lo que necesitáis saber sobre el Desire 626 de HTC, el Blade V6 de ZTE y el Moto G 2015 de Motorola.